váyase, señor Sánchez, váyase. No solamente le hará un favor a su país, sino también a su propio partido. Nosotros servimos a la mayoría. Ustedes, señor Feijóo, sirven a los de siempre, a la élite de este país. Humillación total en el Congreso. No sabían dónde meterse. Pedro Sánchez y el ministro Carlos Cuerpo se han marcado un pitorreo histórico que ha dejado a Feijóo y a su banda de faltones completamente fuera de combate. La humillación ha sido de tal calibre que el silencio en la bancada del PP se podía cortar con un cuchillo. Carlos Cuerpo los ha frenado en seco con una ironía fina que ha retratado a los de siempre ante toda España. Menudo baño de realidad les han dado en toda la cara. ¿Es este el fin del relato de la oposición o solo un berrinche más? Déjalo en los comentarios, suscríbete a Contrapunto Nacional y no te pierdas este estocazo que ya es tendencia absoluta en redes. Impunidad y poder es que ustedes se sigan riendo de los españoles 10 años después diciendo que no saben quién es M. Rajoy. Impunidad y poder es mezclar ustedes el que estén en una sede como la de Génova pagada en B. Eso es impunidad y poder. Señor Sánchez, no me resisto a mencionar el Comité Federal donde le echaron de su partido. Las imágenes son espeluznantes. El presunto pucherazo fue el preludio de toda su carrera política. Y en el fondo, todo encaja. No ha parado de perder elecciones, gobierna sin mayoría y sin presupuestos. Es decir, su respeto por la democracia es exactamente igual que al principio. Ninguno. Mire, hoy coinciden dos hitos que retratan perfectamente cómo ha gobernado usted. Mientras su mano derecha está sentada en el banquillo del Tribunal Supremo, hoy hay una nueva jornada de huelga de los médicos en España. El juicio a Ábalos es un juicio a su gobierno. Solo por eso no merecería estar usted sentado ahí. Señor Sánchez, ¿usted sabe realmente por qué hay una huelga de médicos en España? Muchas gracias. Muchas gracias, señora presidenta. Señor Feijóo, este gobierno ha dado más de 300.000 millones de euros a las comunidades autónomas, de más de lo que hizo el señor Rajoy, para financiar los servicios públicos, entre ellos la sanidad. Si se lo dijo el director del Hospital de Torrejón. Lo que están haciendo los gobiernos autonómicos del Partido Popular, aupados también por Vox, es engordar las listas de espera de la sanidad pública para hacer negocio en la sanidad privada. Eso es lo que están haciendo ustedes donde gobiernan. Usted pregunta cuáles son las prioridades y a qué sirve este gobierno. Este gobierno, por ejemplo, ayer, viendo los datos de empleo de la EPA, más de 500.000 de puestos de trabajo creados durante este último año, una temporalidad por debajo de la media europea, señoría, todo eso representa una reforma laboral que aprobamos con los agentes sociales y con la mayoría parlamentaria de este país en pasadas legislaturas, y eso significa que servimos a los trabajadores y trabajadoras, señor Feijóo. Cuando subimos la pensión conforme al IPC de muchísimos jubilados, de millones de jubilados, o aumentamos la hucha de las pensiones para que en el año 2027 haya 25.000 millones de euros en la hucha de las pensiones, estamos sirviendo a los jubilados y jubiladas de este país. Cuando hacemos la rebaja más importante de la historia de los precios energéticos como consecuencia de la guerra de Irán, lo que estamos haciendo es servir a la industria, a los autónomos, a las pequeñas y medianas empresas de este país. Y cuando defendemos internacionalmente el derecho internacional, los derechos humanos y un orden internacional basado en reglas, y pedimos a la Unión Europea que rompa ese acuerdo de asociación con Israel, lo que estamos haciendo es defender y servir al sentido común y a los derechos humanos en nuestro país y en el planeta. Eso es lo que está haciendo este gobierno, señoría. Servir a la mayoría social de este país. Y eso lo hemos hecho siempre con su voto en contra o poniéndose de perfil. Nosotros servimos a la mayoría. Ustedes, señor Feijóo, sirven a los de siempre, a la élite de este país. Bueno, señorías, se han dado cuenta que el presidente del gobierno no sabe ni una palabra de sanidad y por no saber no sabe ni que hay huelga de médicos desde hace 10 meses. En fin, señoría. Presidenta, señor Feijóo, evidentemente usted sabe mucho de muchas cosas, mucho más que yo. Muchísimo más que yo. Es usted una persona muy preparada. Pero fíjese, este gobierno, señoría, lo que ha hecho ha sido poner en marcha un programa INVEAD para renovar la maquinaria y muchos de los equipamientos que son tratados en los hospitales sin tener competencia para ello. Sí, este gobierno, por ejemplo, ha eliminado copagos y ha hecho otra cosa, señor Feijóo. Recuperó la universalidad de la sanidad pública, que es lo que ustedes quieren quebrar con sus acuerdos con Vox. Un día como hoy, ¿usted cree que tampoco hay que hablar de corrupción? En primer lugar, quiero aclararle una cosa. Usted no decide qué le preocupa a los españoles.
Y usted tampoco decide qué le preguntamos. Usted está ahí sentado para responder y para decir la verdad, aunque esto último ya sé que le cuesta. Y hemos preguntado a la vicepresidenta Montero y a otros ministros por impuestos, por presupuestos, por economía real de los ciudadanos. Que no le preguntemos a usted no quiere decir que no preguntemos. Señor Cuerpo, la vanidad es una mala compañía en política. Mire, la señora Montero estaba ahí sentada. La señora... Silencio, por favor, señores diputados. Silencio, por favor, señora Muñoz. Este ruido es imposible. Señor... Es imposible. Silencio, por favor. Cuando quiera, señora Muñoz. Señor vicepresidente, en una sesión de control hemos comprobado que usted es verdad que tiene un tono más pausado que la señora Montero, pero miente igual. Balones fuera sobre la corrupción, acusar a los demás de lo que ustedes mismos hacen. ¿Qué le diferencia a usted de la señora Montero, señor Cuerpo? Muchas gracias. Sí, gracias, presidenta. En efecto, señora Muñoz, la semana pasada le invité a que habláramos, además de la corrupción, de otros problemas que también afectan a los españoles. Se le ha olvidado decir cuál es la primera preocupación en esa lista, que no es otra que la vivienda, y a lo mejor podíamos haber hablado de la posición del Partido Popular sobre el Real Decreto Ley de ayer en materia de vivienda. Más allá de esto, señora Muñoz, hoy no es más que otra oportunidad perdida para que podamos hablar de estos temas. Hace usted exactamente las mismas preguntas que su compañera en el Senado, una semana sí, otra semana también, y a lo mejor los españoles quieren escuchar de la portavoz, de las portavoces del Partido Popular, algo más. En cualquier caso, para mí, desde luego, lo que es una ocasión acelerada de generar anticuerpos ante este tipo de preguntas y ante este tipo de tono. Permítame que además señale, respondiendo a su pregunta sobre las diferencias con respecto a mi predecesora, haciendo mención tanto a la vicepresidenta Calviño como a la vicepresidenta Montero, que quizá la principal diferencia radica en los retos a los que nos hemos tenido que enfrentar cada uno en nuestro momento, desde el COVID, aranceles, Ucrania, Irán, pero en cualquier caso siempre con una línea de política y de gestión muy clara y consistente. Una línea que consiste en proteger, es decir, reforzar el estado del bienestar, y en modernizar, en seguir promoviendo las oportunidades para los ciudadanos en España. Una línea que además está dando resultados. Sin ir más lejos, hoy se ha moderado la inflación en el mes de abril con respecto al mes de marzo, gracias al escudo energético y las medidas que ha puesto en marcha este Gobierno. Gracias, señoría. Vivienda. Este Parlamento está en contra de la propuesta de vivienda del Gobierno. Y le voy a decir otra cosa para que le quede claro. Yo no voy a cambiar mis preguntas porque me lo pida un hombre, por muy vicepresidente que sea del Gobierno de España. Señora Muñoz, yo no exijo nada, pero permítame que dé mi opinión sobre lo que creo que puede ser de más utilidad para los españoles, si no le parece mal, señora Muñoz. A partir de aquí, además, yo creo que es particularmente interesante y que sería bueno conocer el porqué de esta disonancia, de la falta de coherencia en el discurso de su señoría y de su partido con respecto a ese apocalipsis que están viviendo las empresas y los hogares en España, pero siempre esa falta de apoyo a las medidas que están diseñadas precisamente para proteger y ayudar tanto a hogares como a empresas. Véase el Real Decreto Ley de Irán, aranceles o, en este caso, ayer mismo, el Real Decreto Ley de protección para los inquilinos de nuestro país. En cualquier caso, nosotros, señoría, una línea de trabajo muy clara: proteger y promover las oportunidades para los ciudadanos en nuestro país. Esta es la España que estamos construyendo, señoría, y en la que esperamos, por supuesto, que estén ustedes y que participen si es que eso es posible. Muchas gracias. Llegó al Gobierno, decía, para acabar con la corrupción y ha caído en ella. Le acecha en su entorno, en su partido, en su Gobierno. Hace 2 años usted hizo dejación de sus responsabilidades, se recluyó en Palacio, salió de ese retiro, tal día como hoy, manifestando que merecía la pena seguir. De verdad, señor presidente, seguir para mantenerse en el poder a cualquier precio, levantar muros y enfrentar españoles, seguir para no asumir ninguna responsabilidad por los cientos y cientos de violadores que pusieron en la calle, seguir para pactar con los herederos políticos de ETA, para sacar de la cárcel a etarras y para traicionar a las víctimas de ETA, seguir para desamparar a las familias de los 46 muertos de Adamut, seguir para gobernar de espaldas al Congreso, sin presupuestos, aprobando una regulación masiva de inmigrantes sin control y practicando una política exterior sectaria y sin consenso, seguir para colonizar empresas e instituciones, para mirar para otro lado cuando su ministro colocaba a sus queridas en sociedades públicas de las que cobraban sin trabajar, seguir para que su Gobierno siga atacando y descalificando a jueces y fiscales, seguir, señor presidente, para impedir el acceso a una vivienda y una sanidad digna. No, señor presidente, ante tanta indecencia no mereció la pena seguir. ¿Por qué no convoca elecciones? Las elecciones se convocarán, como dice la Constitución, en tiempo y forma, en el año 2027. Váyase, señor Sánchez, váyase.
no solamente le hará un favor a su país, sino también a su propio partido. Muchas gracias. Y muchas gracias, señor Catalán, por su posición y sus intervenciones siempre tan constructivas, ¿no? Claro, habla usted de la Constitución, y lo hace también mucho la derecha y la ultraderecha sobre la Constitución española. Lo que han hecho ustedes, o mejor dicho, el Partido Popular y Vox, pactando en Extremadura, en Aragón, eso que llaman la prioridad nacional, que no es sino xenofobia, racismo, segregación, confrontación en la población, ¿eso es constitucional o eso viola la discriminación o el principio de igualdad y de no discriminación? Señoría, usted me pregunta si he reflexionado y gracias a esa reflexión debo o no convocar elecciones. Llevan ustedes pidiendo elecciones desde que ganamos la moción de censura. Por cierto, hay una gran diferencia entre nosotros y ellos, y es que cuando por desgracia sufrimos casos de corrupción, nosotros actuamos con total contundencia frente a lo que hace el Partido Popular en el día de hoy también. Sí. El ejemplo más palmario es el señor Feijóo, que llegó a la presidencia del Partido Popular precisamente para tapar los escándalos de corrupción de la señora Ayuso, que lo que hicieron fue salir o sacar por la puerta de Génova al señor Casado. Habla usted de que practicamos una política exterior sin consenso y sectaria. ¿Pero de verdad usted considera que es sectaria y sin consenso defender el derecho internacional, llamar genocida al primer ministro de Netanyahu de Israel y decir en la Unión Europea que tenemos que romper el acuerdo de asociación con Israel como consecuencia de la vulneración de esos derechos humanos? Señoría, yo es que reflexiono y veo que hemos impulsado una transformación energética, una transición digital, que hemos redistribuido los frutos del crecimiento económico durante todos estos años. Sí, por supuesto, hemos reducido la desigualdad. Si no, léanse, por ejemplo, ayer el informe de FEDEA. Hemos reducido la desigualdad gracias al compromiso de este gobierno precisamente con la clase media trabajadora de nuestro país. Y ahí están los datos, señoría. Crecimiento económico, creación de empleo, redistribución de la renta, con problemas graves como es el de la vivienda, pero con un gobierno comprometido para resolver el problema de la vivienda. En definitiva, señoría, que yo reflexiono y yo creo, sinceramente, después de mi reflexión, a ver si con esto le puedo ayudar a persuadir en alguna cuestión, que a España lo que necesita son 8 años más de gobierno progresista. Yo sé que desde ese lado no se ve, pero la cara es el espejo del alma y la cara del presidente del gobierno hoy es todo un poema. Y es normal. Está preocupado, pero no por lo que pasa aquí, sino por lo que va a pasar en el Tribunal Supremo. Señora Díaz, bienvenida de su viaje a Hollywood. Ha estado usted en la gala de los Oscar y supongo que estaría usted como en su propia casa. No sé qué categoría le habrá interesado más. ¿Mejor montaje? ¿Mejor película de animación? ¿Mejor maquillaje o mejor cortometraje? Convivió con la corrupción sin ningún pudor, a 1,5 metros, al lado, en la sala del Consejo de Ministros. Fue usted cómplice de todo eso. Su silencio cómplice le perseguirá allá donde vaya. ¿Sabe qué hizo usted durante todo este tiempo? Se lo simplifico en una frase: ver, oír y callar. Ese será su epitafio político. Nada más y muchas gracias. Señor Tellado, le voy a contestar a la pregunta que me ha formulado. Escuchándole con ese estilo tan depurado que tiene usted. Nosotros no estamos aquí para emitir valoraciones. Estamos aquí para trabajar con datos y, créame, este gobierno, para mejorar la vida de la gente. Y tome nota, porque lo vamos a seguir haciendo a pesar de ustedes. Usted no se va, la echan. Señor España, sé que usted lleva poco tiempo en el cargo y que ha llegado en el peor momento. Nadie le obligó, suya ha sido la decisión de subir al puente de mando de un barco en llamas. Le voy a hacer una pregunta muy directa. ¿Está usted dispuesto a sacar todos los cubos de la basura de la gestión de su antecesora, María Jesús Montero, en el Ministerio de Hacienda? Gracias. Gracias, señoría, por la pregunta y por su tono siempre constructivo. Pues mire, es verdad que llevo poco tiempo en el cargo de ministro, pero he pecado de inocencia. Pensaba que usted, con esa pregunta, me iba a formular
cuestiones que le importan a los ciudadanos. Por ejemplo, me iba a preguntar por la evolución del déficit público, que es el menor en 18 años, por la evolución de la deuda pública, que ha caído 23 puntos desde el máximo que alcanzamos durante la pandemia, que me iba a preguntar por el rating de nuestra deuda, que está por debajo de otros países comunitarios que siempre han sido referencia, por las consecuencias en las familias, empresas y autónomos de la guerra en Oriente Medio, o, ya que usted es andaluz, por el modelo de financiación. 53.000 millones de euros más mi predecesora, María Jesús Montero, a Andalucía, que me preguntaré en qué se los han gastado, si en reducir deudas de listas de espera o privatizar servicios públicos. La respuesta la sabe. O también por la propuesta del nuevo modelo de financiación, que Andalucía son 4.800 millones adicionales, o el proyecto de ley de condonación de la deuda que está ya en esta Cámara, que son 18.700 millones adicionales. Pero bueno, en todo caso, yo creo que el buen funcionamiento del Ministerio está garantizado sobre todo por todos y cada uno de los servidores públicos que trabajan todos los días para sacar este país adelante. Muchas gracias. Señor España, me da a mí la impresión que usted no sabe dónde se ha metido, ¿eh? Me da la impresión, ¿eh? ¿Usted no sabe que el Ministerio de Hacienda de su antecesora es la clave de bóveda de todos los casos de corrupción del Partido Socialista? ¿No se lo han contado eso? Precisamente en estos momentos el primer juicio al sanchismo se está celebrando en el Supremo. Ahora sabemos que la trama corrupta tenía pulserita VIP en el Ministerio de Fomento, pero también en el Ministerio de Hacienda. ¿No le han dicho a usted que la SEPI ahora depende de usted? ¿Se lo han dicho? Le reconozco un error, ser demasiado inocente y pensar que su pregunta iba a ser constructiva. Podría hablar de los dos últimos ministros de Hacienda del Partido Popular, pero no lo voy a hacer. No lo voy a hacer. Porque creo que los españoles y españolas esperan otra cosa del principal partido de la oposición, de que plantee temas constructivos como los que yo le he relatado anteriormente en mi intervención, que importan porque son de la calidad financiera y crediticia de nuestro país, y otros temas como la vivienda o cómo seguir reduciendo el desempleo, cómo seguir reduciendo la brecha de género y otras muchísimas cosas. En esos temas constructivos como el de la vivienda, debatamos todo lo que queramos. En lo demás, no cuente conmigo. Tenemos aquí las dos ramas autonómicas de la corrupción del Partido Socialista, las dos ramas autonómicas, la señora Armengol y el señor Torres, que fueron la puerta de entrada de la corrupción en sus respectivas comunidades autonómicas. Mire, no nos extraña porque ustedes, el Partido Socialista de Pedro Sánchez, comenzaron robando las primarias y desde entonces ustedes no han hecho otra cosa que robar. Y si ustedes son capaces de robar a sus propios compañeros del Partido Socialista, ¿qué no harán con el dinero público de todos los españoles? Mire, usted, señor Torres, aparece en los dos informes de la UCO. Y, señor Torres, usted también aparece en las tres tramas que investiga la justicia: hidrocarburos, obras públicas y mascarillas. Yo no le voy a hablar a usted hoy de los 12 millones de euros de la estafa de las mascarillas y las PCRs con soluciones de gestión y con Megalab. Tampoco le voy a hablar de los intereses de los depósitos fiscales, señor Torres. Sobre todo, dígame, señor Torres, ¿hasta cuándo van a confundir poder con impunidad? Y ya que está, dígame, ¿qué hay de la querella con el señor Aldama? Muchas gracias. Muchas gracias, presidenta Levantina. Una adjudicación que la consejera del Partido Popular, después de todo eso, ha dicho en Canarias que fue ejemplar. Miren, usted me pregunta por la impunidad y el poder, y yo le voy a ser claro, no le sale una. De la última pregunta hoy, lo que ha ocurrido en este juicio que está a punto de terminar es que ha ido la presidenta del Tribunal de Cuentas y lo que ha dicho es que los contratos con Baleares y con Canarias no tienen ninguna irregularidad por parte de los gobiernos autonómicos. Eso es lo que ha dicho en calidad de testigo la presidenta del Tribunal de Cuentas, pero eso a ustedes les da igual, Que ustedes utilicen la inmunidad parlamentaria para aquí durante año y medio estar difamando a personas honradas y honestas, como lo ha dicho la Guardia Civil, y no les pase nada porque tienen inmunidad parlamentaria. ¿O qué es mezclar impunidad y poder? Lo que acaba de ocurrir en Extremadura, que una persona que es tocaya suya de apellido es capaz de decir que ella jamás pactaría con quienes deshumanizan la inmigración o quienes no son capaces de defender a la mujer frente a la violencia machista para luego tragarse sus principios y poder e impunidad. Primera decisión que toma ese gobierno, reducir las preguntas a la oposición. Eso, señoría, es democracia, es transparencia, señoría.
Y mire, nadie está por encima de la ley y desde luego todo el peso de la ley y todo el peso de la justicia va a caer sobre ustedes. Muchas gracias. Señorías, me habla usted de fallecidos. ¿Saben lo que es impunidad y poder mezclados? Que ustedes hayan protegido, hayan aplaudido a un presidente autonómico que en vez de estar liderando la emergencia estaba de farra, señorías. Eso es lo que es vergonzoso. Con 230 personas fallecidas en la Comunidad Valenciana. Impunidad y poder es que ustedes se sigan riendo de los españoles 10 años después diciendo que no saben quién es M. Rajoy. Impunidad y poder es mezclar ustedes el que estén en una sede como la de Génova pagada en B. Eso es impunidad y poder, señorías. Y usted que es del Partido Popular de Murcia, mire, que escuche bien. Soy del Partido Socialista de Canarias. Ha habido 2 presidentes autonómicos en Canarias, ni acusados ni condenados. Ustedes, Partido Popular de Murcia, un presidente condenado, caso auditorio, otro acusado, casa de elecciones, señorías. Muchas gracias, señor ministro. La siguiente, por favor, silencio. La siguiente. Ayer tuvimos ocasión de ver que hay temas que necesitan un mayor consenso y hay otros que tienen que quedarse fuera del oportunismo político como el de mañana. Pero también hay temas de calado, que no sé si están entre sus prioridades, pero sí en las de muchas personas de Euskadi y del Partido Nacionalista Vasco, y que dependen únicamente de su voluntad y de su acción política. Por ello, ¿cuáles son sus prioridades y cómo piensa abordarlas con esta aritmética parlamentaria? Muchas gracias, señora presidenta. Me gusta, además, que usted haya preguntado por prioridades, porque si se fija, ahora mismo estamos hablando de muchas prioridades nacionales. Estamos viendo acuerdos del Partido Popular con Vox en algunas comunidades autónomas, cuya prioridad es la xenofobia, es el racismo, es la confrontación, es la polarización y es la segregación. Eso es lo único que pueden ofrecer el Partido Popular y Vox en los territorios en los que están gobernando y conforman mayoría. Mire, las prioridades del Gobierno de España las marcamos hace 8 años. Es crecer, es crear empleo, es redistribuir ese crecimiento entre la clase media trabajadora de nuestro país y es también afrontar las transformaciones digital, energética, que por cierto nos están haciendo mucho más resilientes ante los shocks energéticos derivados de conflictos bélicos en Ucrania o en Oriente Medio. Y es, por supuesto, también defender un orden multilateral que garantice la paz y la estabilidad en el mundo como garantía de la prosperidad de las naciones. Ese es el planteamiento que tiene el Gobierno de España, señoría, y para ello necesitamos varias cosas. La primera, más allá de la aritmética parlamentaria, oposiciones constructivas, posiciones políticas constructivas que piensen en el interés general y no el interés partidista, como hemos visto, por desgracia, en muchas ocasiones, cuando incluso grupos parlamentarios han votado en contra de reformas laborales que hoy están trayendo creación de empleo y también reducción de la temporalidad, o incluso también la revalorización de las pensiones conforme al IPC. Y todo eso lo hemos logrado con apoyos de grupos parlamentarios, tanto como el suyo y otros, y agradezco además esa posición constructiva, como también con los agentes sociales, señoría. Ha habido importantes reformas de este país, como la reforma laboral, que no solamente lo hemos hecho con los sindicatos, lo hemos hecho con los sindicatos, con la patronal y con mayorías parlamentarias de esta Cámara. Muchas gracias, señor presidente. Señora Vaquero. Sí, nosotros somos un partido muy propositivo, pero le voy a recordar, existe una huelga de sanidad. Ya le pregunté por ello. Seguimos no igual, peor, porque las listas de espera aumentan. En Euskadi ya han alterado la atención a 300.000 personas y han aplazado 8.000 operaciones, cuando se estaban recuperando los tiempos de espera. Y esta huelga no afecta a todos por igual, afecta a la sanidad pública, a Osakidetza, a esa que defendemos desde el Partido Nacionalista Vasco y que da servicio a vascos y a vascas. Y no nos venga a tirar el balón al córner de las comunidades autónomas intentando desplazar la responsabilidad cuando es un conflicto estatal que exige liderazgo. Haga lo imposible para llegar a un acuerdo, resuelva ya los motivos de esta huelga. Vivienda, para nosotras también es una prioridad. Y sabe que nos la tomamos en serio, pero no puede pretender que traguemos con todo lo que ustedes pretendan sin diálogo ni acuerdo. Esta crisis necesita altura de miras. Con los autónomos más de lo mismo, sin avances. ¿A qué están esperando? Tenemos muchos temas prioritarios pendientes. Amianto, el fondo siguen sin una respuesta justa. La prestación CUME convertida en un laberinto que desespera a las familias. Los coeficientes reductores para cuidadores principales de grandes dependientes y la de aquellos que han cotizado más de 40 años en el cajón del olvido. Podría seguir y, como ve, no he hablado de los pendientes del pacto de investidura, ni de las transferencias pendientes, ni de los proyectos de ley como la de secretos oficiales, que son sus promesas incumplidas. Quizás usted
en lo que queda de la legislatura tiene solo como prioridad levantar un muro contra el fascismo y el trumpismo, y es legítimo y necesario, se lo reconozco. Ahí nos va a encontrar. A nosotros también, porque nunca nos hemos movido de la defensa de los valores democráticos. Ese es también nuestro objetivo. Pero no lo conseguiremos si además del fondo no cuidamos las formas y no nos respetamos los unos a los otros. Usted sabrá cómo quiere llegar hasta la convocatoria electoral, si quiere compañía o no, presidente. Silencio. Muchas gracias, señora presidenta. Por supuesto que quiero compañía y además buena compañía como la del Partido Nacionalista Vasco. De hecho, fíjese, señoría, que bajo este gobierno creo que se ha dado un impulso a las transferencias y al cumplimiento del Estatuto de Gernika como no se había dado en toda la historia de la democracia. Y no con asuntos menores, sino con asuntos de calado, con asuntos de enjundia que efectivamente ahora implican un desafío en su gestión por parte del Gobierno de Euskadi. Más allá de eso, señoría, lo que sí que le puedo decir es que para lograr todas esas prioridades, uno, necesitamos diálogo, y yo agradezco el diálogo y la posición constructiva del Partido Nacionalista Vasco. Necesitamos consistencia, porque muchas de estas transformaciones exigen tiempo, y necesitamos también posiciones constructivas. Y yo agradezco al Partido Nacionalista Vasco siempre tener esa posición constructiva. Gracias, presidenta. Señor Cuerpo, su triunfalismo tiene un enemigo, la realidad de millones de españoles. Mientras ustedes hablan del cohete y se celebran las cifras de crecimiento del PIB, ese crecimiento no llega a las familias. ¿Cuáles son realmente sus prioridades? Y pues sobre todo porque me permite hablar de la gestión de este gobierno y cómo en los últimos años hemos sido capaces de desanclarnos o de hacer que desaparezcan ciertos clichés sobre la economía española. El primero de ellos es que siempre que había un shock externo, como puede ser en este caso la subida de precios como consecuencia de la guerra en Irán o en Ucrania, España era el país que más lo sufría y al contrario ahora mismo estamos liderando en materia de crecimiento, en materia de empleo y en materia de reducción de desigualdad. También un cliché, se puede compatibilizar un crecimiento robusto de empleo, empleo de calidad y mejoras de la productividad, como señala el Consejo de Productividad. Se puede ganar en derechos de trabajadores y además hacer que nuestras empresas crezcan y sean cada vez un mayor número en nuestro país. Se puede proteger el medio ambiente y ser más competitivos y tener menores precios de la electricidad para nuestras empresas. Se puede proteger a los ciudadanos, en definitiva, señoría, y ser responsables en términos fiscales y presupuestarios, reduciendo el déficit y reduciendo nuestra deuda. Y cumpliendo con Bruselas, por supuesto. A partir de aquí, señalar y ser conscientes de que falta camino por recorrer y no nos faltan retos, entre ellos el de la vivienda que acabo de comentar hace un momento. Pero en cualquier caso, una agenda clara y consistente. Seguir protegiendo y seguir priorizando la modernización de nuestro país para dar estas oportunidades que tanto merecemos. Gracias. Detrás de su apariencia de rigor se esconde su auténtica prioridad, la que comparte con el resto de ministros. Que el señor Sánchez siga en la Moncloa. Es la única prioridad. Ya nos han dicho, tampoco habrá presupuestos el año que viene. Prioridad, la silla del señor Sánchez. Cuando quiera. Gracias, presidenta. Señor Bravo, lo que da la sensación es que el que no puede más es usted y su grupo parlamentario. Pero déjame que le conteste en base a los distintos elementos que ha señalado. En primer lugar, el aumento de la recaudación. Sabe de sobra que la presión fiscal en nuestro país está por debajo de la media europea. Además del incremento en recaudación que ha habido en los últimos años, datos de la propia IREF, el 80% de ese incremento deriva de las mejoras de las condiciones económicas, de mejores empleos, de más empleo y de mayores salarios. A partir de aquí, siguiente elemento, los jóvenes. Hemos sido capaces de compatibilizar una reducción de más de 10 puntos en el desempleo juvenil en los últimos años con una reducción de la tasa de abandono escolar. De nuevo, quitando clichés antiguos de nuestra economía, sacando telarañas gracias a estas políticas y a esta agenda de política económica. A partir de aquí, señoría, datos de esta misma semana, inversión y confianza de los inversores. El lunes, más de 75 empresas de más de 25 países señalando su interés por invertir en nuestra economía. Reducción del impacto de los precios, de la subida de los precios de la electricidad y la energía, como hemos visto gracias al Real Decreto Ley. Seguimos creando empleo, más de 500.000 al año, lo hemos visto en las cifras de la EPA. En definitiva, señoría, baja también el número de familias con dificultades para llegar a final de mes, una agenda que permite mejorar economía absoluta y de las familias. ¿Van a continuar con la política que nos condujo al suicidio energético? ¿Puede usted garantizar que no volverá a ocurrir? Gracias. Muy bien. Señor Mariscal, quiero volver a la pregunta que me hace usted en esta sesión. Es la pregunta muy sencilla, es si formo parte de un gobierno responsable. Esa es la pregunta que me hacía usted originalmente y mi respuesta es rotundamente sí, señoría. Muchas gracias. Mire, confirma usted que es un buen negocio simular solvencia porque el apagón no sabe nada. Señor Cuerpo, los audios que hemos conocido
muestran que el apagón no era imprevisible. El modo reforzado que aplica hoy Red Eléctrica es la asunción de esa responsabilidad. Su coste son 3.800 millones de euros que pagamos todos desde el día del apagón. Hablaba usted en concreto del apagón. Déjeme resaltar que las conclusiones que pusimos sobre la mesa 49 días después de este evento han sido confirmadas por expertos europeos y por la CNMC. Mecanismos regulatorios y técnicos disponibles en ese día eran suficientes para gestionar de manera adecuada el sistema. El refuerzo que estamos poniendo en marcha de supervisión además garantiza que no se vaya a repetir esta situación, y la CNMC ha abierto expedientes para verificar el posible incumplimiento de la norma y hacerlo, por lo tanto, con todas las garantías posibles. Una vez aclarado esto, permítanme volver a mi argumento inicial. Lo que nos están permitiendo las energías renovables y el aumento de su presencia en nuestro mix energético es ser más independientes, más soberanos en temas energéticos. Es un escudo lo que estamos construyendo, lo que ha hecho que nos aislemos de este shock energético que estamos sufriendo como consecuencia de la guerra en Irán. Pero es que además nos hace más competitivos, con una reducción de los precios energéticos. Las familias, antes del 2019, pagaban un 5% más en coste de electricidad que nuestros compañeros europeos, que la media de la zona euro. Hoy día pagan un 5% menos de electricidad que la media de la zona euro. Además, es un incentivo a la llegada de inversión, a la creación de valor añadido y de puestos de trabajo. Entre el 2018 y el 2025 somos el segundo país del mundo, con más proyectos nuevos de inversión extranjera directa en materia de energía renovable. El segundo del mundo, señoría.